Buenos días, mi querida hermana. Un día más, siguiendo en la palabra del Señor, meditándola, aprendiéndola. Sabemos que la palabra del Señor es tan cortante como espada de doble filo que penetra hasta quebrar las coyunturas, los tuétanos. Mi amada hermana, no piense que es en vano el escuchar unos pequeños versículos, el meditar en la porción, sin que usted se dé cuenta. La palabra del Señor está calando en su interior y haciendo lo que tiene que hacer. Así que siga esforzándose, siga meditándola, siga aplicando la palabra en su vida. Y hoy nuestra porción para leer se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 18. Lleva como título ¿Cómo se debe vivir? Y dice así: Así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó. Entonces, tal como lo hacían mientras estaba con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así serán hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Ustedes les están ofreciendo un mensaje de vida. Así cuando Cristo regrese, tendré el gusto de hablar bien de ustedes y podré decir que mi lucha y trabajo por ustedes valió la pena. Y aunque es posible que tenga que dar mi vida para completar el sacrificio que ustedes hacen por su fe, lo haré con alegría y compartiré esa alegría con todos ustedes. Alégrense también conmigo y compartan mi alegría. ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol Pablo al escribir esta pequeña porción que hemos leído? Él les recuerda, les dice que son obedientes, que la obediencia se aprende. Él menciona que se les enseñó a ser obedientes y de la forma en que lo hacían cuando él estaba presente, él les recuerda que tienen que continuar siendo obedientes. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Nosotros podemos aprender a ser obedientes. Si no lo somos, todavía somos enseñables. Busca cuáles son las pautas que tienes que seguir para ser obediente. ¿Y obediente a qué? Es obediente a la palabra del Señor. Todo lo que la palabra te dice, eso es lo que tú debes hacer. Estés con las personas que te enseñan, estén las personas mirándote o aún así no estén, nosotros debemos seguir siendo obedientes. Una de las cosas que debemos procurar es la salvación, no solamente nuestra salvación, sino cuidar la salvación de todos los que están a nuestro alrededor. Hay muchas personas que piensan que porque ya obtuvimos la salvación, si nosotros no la cuidamos, como cualquier cosa que no cuidamos, se deteriora, se pierde y se muere. Todo lo que tenemos que cuidarlo y eso implica nuestra salvación. Y hay que hacerlo, menciona, con temor y respeto hacia Dios. ¿Cómo estamos nosotros en el cuidado de nuestra salvación? Tenemos en cuenta que la obediencia es parte de eso y debemos nosotros aprender todos los días a ser obedientes. Y algo que de repente nos cuesta a muchos, que lo menciona en el versículo 14, que todo lo que hagamos, y se está refiriendo a lo que el Señor hace en nosotros, Él pone tanto el deseo como también las ganas de hacerlo, dice. O sea, que no nos preocupemos. Cuando haya en nosotros ese deseo es porque Dios lo puso. Y Él también va a poner las ganas de hacerlo. Y en el versículo 14 dice que lo hagamos sin quejarnos, sin discutir. Esto es la parte que nos falta.
Muchas veces hacemos las cosas, el Señor pone en nosotros el deseo y nosotros lo hacemos porque el Señor lo pone, pero en el proceso vamos quejándonos, que por qué hago esto, que por qué los otros no hicieron lo otro. No, seamos nosotros firmes en lo que hacemos porque el Señor lo puso, el Señor también puso el hecho de que nosotros lo hagamos. Entonces, seamos agradecidos, porque lo contrario a la queja es el agradecimiento. Entonces, cuando nosotros hacemos lo contrario a algo, estamos minimizando y ya no vamos a quejarnos si somos más agradecidos. Y eso será la señal de que realmente somos hijos de Dios. Y vamos a vivir sin culpa y sin falta, donde en medio de donde vivimos, en una generación que todo está contrario a la palabra de Dios. Nosotros debemos permanecer en la palabra de Dios, ser la diferencia. ¿Qué más dice la palabra? Dice, de esa manera brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. ¿Estás brillando como estrella? ¿Estás siendo agradecida, haciendo las cosas que el Señor nos manda hacer? Si no es así, recordemos que el Señor renueva su misericordia hoy una vez más para que continúes siendo obediente a la palabra del Señor, para que continúes revisando cuáles son sus mandamientos y te pongas a cuenta en ellos. Primer mandamiento, tener a Dios por encima de todo. Él es tu prioridad, es lo primero que buscas al despertarte. Cuando haces las cosas, preguntas si le agradan al Señor o no. Y por último, si nos equivocamos, inmediatamente el Espíritu Santo pone en ti esa inquietud y eres obediente en pedirle perdón a Dios y luego al prójimo si es necesario. Eso es lo que hace la diferencia. No es que vamos a dejar de pecar, es que cuando pequemos rápidamente nos vamos a inquietar porque no vamos a poder soportar el pecado en nuestra vida y nos vamos a poner a cuentas con Dios y nos vamos a poner a cuenta con nuestro prójimo, que es contra las dos personas con quien nosotros pecamos, ¿verdad? Entonces, eso hará la diferencia. Tú vas a brillar en medio de este mundo oscuro. Y sigamos hablando del mensaje de la vida, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Y así cuando el Señor vuelva por nosotros nos va a encontrar luchando, trabajando, y el apóstol Pablo va a estar muy contento porque va a decir, valió la pena mi sacrificio, al punto de morir por hacer la voluntad del Señor. Y lo hizo con alegría. Estamos dispuestos a seguir nosotros ese ejemplo, todo lo que hagamos para el Señor, hacerlo con alegría. Compartamos esa alegría con el apóstol Pablo. Disfruta. Y un corazón alegre también es un corazón agradecido. Y tú te vas a dar cuenta de eso con tu actitud. Si no estás siendo agradecida con lo que tienes, con lo que vives, con la salud, es porque no hay gozo en tu corazón y se ha perdido ese gozo de la salvación. Vuélvete a ese gozo. Pregúntale al Señor dónde se quedó ese gozo de disfrutar la salvación y de querer compartirla con otros. Y tú verás cómo vuelve ese gozo y también vuelve el agradecimiento y vuelve el querer compartir y dar testimonio de lo que Dios hace con tu vida. Con algo tan sencillo que es darle gracias al Señor por lo que tenemos. Que el Señor te bendiga grandemente.